Sean bienvenidas y bienvenidos al tema de riesgos químicos que corresponde a la parte de la higiene ocupacional. Ahora vamos a ver el origen de los agentes químicos en el lugar de trabajo. Comenzaremos viendo el origen de esos agentes químicos cuando en una empresa se utiliza como base para el producto que esa empresa produce la materia prima que es química, o sea que esta materia prima química con sus características físico-químicas durante el proceso y durante su almacenamiento y también en el producto terminado van a mantenerse algún tipo de riesgo que puede generar algún problema a la salud o al ambiente. También puede ser generados agentes químicos por los productos auxiliares que son complementos del producto principal de la empresa. También los procesos pueden generar productos intermedios, que no son productos que se utilizan con el fin último del producto terminado final que genera la empresa, pero que pueden servir para otros usos y que salen dentro del proceso en una fase intermedia. También tenemos subproductos que se pueden generar del producto principal. Estos subproductos se aprovecha el proceso principal para el producto final, que es el fin último de esa empresa, y estos subproductos son generados dentro de esa cadena productiva. Tenemos también que en los lugares de trabajo se generan residuos de materiales químicos, y estos residuos se convierten en residuos químicos que en un momento dado pueden ser peligrosos tanto para las personas como para la fauna, la flora y también para el aire. El proceso principal puede tener unos ciertos cambios físico-químicos de la materia prima que dan lugar a generación de algún tipo de riesgo manifestado en alguna forma física de estas sustancias químicas y de estas materias primas químicas que se utilizan. También algunos productos requieren de procesos auxiliares para complementar el proceso del producto final. Entonces, estos procesos auxiliares también pueden utilizar materiales químicos que pueden generar de alguna manera riesgos que pueden afectar a cualquiera de los involucrados en un lugar de trabajo. También hay actividades de mantenimiento donde se utilizan algún tipo de materiales químicos, ya sea para desengrasantes, para desinfectantes, para desoxidantes. Entonces esos se utilizan en mantenimiento y se generan algún tipo de desechos, se generan vapores, se generan gases que son agentes químicos que pueden causar daño. También en la manutención, que es la parte logística de la empresa, toda la parte de la cadena de suministro y toda la parte de manejo de materiales, desde que entra la materia prima o entran los materiales en complementos de la materia prima, que son sustancias o bases químicas que pueden generar también un riesgo químico. También en la limpieza se utilizan algunos agentes químicos presentados en forma de desinfectantes, material de limpieza de pisos, material de limpieza de baños, material de limpieza para maquinaria, y eso hace que también estos generen algún tipo de riesgo químico. Y también cuando se va a combatir algún tipo de plaga, entonces hay tratamientos con plaguicidas que tienen fundamentos químicos con sus características de daño que hacen a las personas y al medio ambiente. Hay un listado de giros productivos que son base para generar riesgos químicos. En este listado se presentan las
actividades económicas principales en las cuales se generan riesgos químicos. Algunas de estas actividades económicas que son giros productivos prioritarios que afectan al aire esos riesgos químicos son la producción de otros bienes a base de minerales no metálicos, la industria automotriz, la producción de artículos de plástico que obviamente trabajan con resinas plásticas que son químicos, la preparación de hilado y tejido de fibras blandas, realmente todas estas son sintéticas, la producción de bebidas, las que son empresas editoriales, imprentas y composición tipográfica, que utilizan solventes y tintas, la producción de equipos, aparatos y componentes electrónicos, la producción de otros artículos metálicos que también utilizan algunos desinfectantes, desincrustantes, que son también sustancias o compuestos químicos, la producción de papel, cartón y sus productos. También tenemos la industria azucarera, la producción de químicos secundarios, o sea que ellos utilizan como una base la materia prima y generan un producto intermedio que son secundarios, pero que para otros les va a servir como materia prima. También la producción de maquinaria no asignable a una cantidad específica, la refinación de petróleo, la petroquímica básica y el cultivo acabado y talabartería de cuero y pie. El curtido de cuero y pie son procesos que utilizan químicos forzosamente. También hay otras actividades o giros productivos prioritarios generadores de residuos con características tóxicas. Dentro de estos tenemos la producción de equipos, aparatos y accesorios eléctricos, la industria automotriz, la producción de equipos, aparatos y componentes electrónicos. Y vuelve otra vez, aquí aparecen las imprentas editoriales con desechos de tinta, producción de otros artículos metálicos que también generan desechos cuando se utilizan en procesos para limpieza de esta superficie metálica, la producción de químicos secundarios, la producción de artículos de plástico, la producción de estructuras metálicas, tanques y calderas, la producción de maquinaria no asignable a una cantidad específica, la producción de químicos básicos, la industria farmacéutica, la producción de enseres domésticos, la refinación del petróleo, la producción de maquinaria de uso agropecuario e industrial, la producción de instrumentos profesionales técnicos de predicción y la petroquímica básica. Todos estos son giros prioritarios que generan residuos tóxicos por los tipos de agentes químicos que ellos utilizan. Ahora veremos la forma de prevención del riesgo relacionado a lo que nosotros llamamos el riesgo químico. Una base que es fundamental porque es de aplicación de todo mundo lo hace, es que no se deben de aplicar los productos químicos sin una instrucción adecuada. En el hogar la gente aplica insecticidas en una forma indiscriminada sin ni siquiera leer la etiqueta con las indicaciones y precauciones que dice ese producto, y lo hacen en una forma hasta cierto punto podríamos decir irresponsable, porque hay personas que incluso a niños o niñas que tienen piojos le aplican insecticida, que ese que viene en spray de las marcas que conocemos, directamente a la cabeza, sin leer que eso es altamente tóxico. Entonces, eso es una base de prevención que nosotros debemos de entender. Los criterios preventivos básicos que debemos de seguir son los siguientes. Primero, conocer bien las características de esa sustancia o de ese agente químico para buscar como primera solución
sustituir productos que sean nocivos por productos inocuos, o sea que no vayan a producir ningún daño. Como segunda opción, lo que podemos hacer es modificar los procesos donde hagan medidas de prevención que no atenten contra la salud del trabajador ni que afecten al medio ambiente. Y también podemos combinar, y como última opción, la selección de equipos adecuados de protección individual, o también diseñar equipos de protección colectivos para que el trabajador se aísle de estos riesgos químicos. Existe un listado que muestra la peligrosidad de los productos químicos que se usan más corrientemente y se conocen como los listados de las frases R y las frases S. Las frases R son las frases de riesgo, o sea, que muestran el riesgo que tiene ese agente químico. O sea, esta frase R nos sirve para identificar en la etiqueta de este componente químico o de este producto químico, identificar cuál es el riesgo que presenta este producto. Y las frases S nos presentan los consejos de seguridad que hay que seguir cuando se utilizan estos productos con esa frase R de riesgo. Entonces, entre algunos ejemplos de las frases R tenemos que se identifican con la R mayúscula y un número como un subíndice donde se va identificando cada uno con esa frase de riesgo. Por ejemplo, el R1 es un agente químico explosivo en estado seco. El R2 es un agente químico con riesgo de explosión por choque, riesgo de explosión por fricción y también riesgo de explosión por fuego u otras fuentes de ignición. El R3 es de alto riesgo de explosión por las mismas causas de las que acabamos de mencionar, y así sucesivamente tenemos esa forma de especificar esos agentes químicos peligrosos que se utilizan. Existen hasta 67 frases R para especificar en cada uno cuál es el tipo de riesgo que éste genera. Y en la frase S, donde vamos a tener los consejos de seguridad, igual se utiliza la S mayúscula y un número como su índice, donde van enumerándose esos consejos de seguridad. El S1, por ejemplo, esa frase S1 nos da un consejo de seguridad que ese componente químico que tiene ese producto o ese producto químico por sus componentes debe de conservarse bajo llave para evitar que lo manipulen personas que no están autorizadas. El S2 dice manténgase fuera del alcance de los niños porque son muy peligrosos para los niños que tienen poca resistencia a los efectos dañinos que pueda provocar ese producto químico. El S3 dice que este producto consérvese en un lugar fresco. El S4 manténgase lejos de locales habitados. Y así sucesivamente vamos a tener hasta 64 frases S. Existe también una forma de prevención que se llama el sistema de identificación de materiales peligrosos, que son las fichas de datos de seguridad, donde se manejen sustancias químicas, productos químicos o agentes químicos. Debe de existir para cada elemento que allí se maneje químico, para cada producto químico, para cada compuesto químico, debe de existir una ficha de datos de seguridad. Esta ficha de datos de seguridad, que en inglés se representa por las siglas MSDS, y en español pues se usa FDS por la ficha de datos de seguridad, pero en inglés
por la expresión en inglés de la hoja de seguridad de datos de seguridad del material, se utilizan las siglas de el Material Safety Data Sheet, que es las siglas en inglés de la misma ficha u hoja de seguridad. Esto es, aunque le dice ficha o se le dice hoja, es un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su adecuado uso. Este documento contiene las instrucciones detalladas para su manejo y tiene como objetivo reducir los riesgos laborales. Está pensada y para eso se ha diseñado para indicar los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias químicas de una manera segura. Deben contener información del producto químico, como por ejemplo su punto de fusión, punto de ebullición, la toxicidad, los efectos a la salud, los primeros auxilios, si hay algún problema que ha sido la persona afectada por este producto químico, la reactividad, el almacenaje, cómo se debe almacenar, la disposición, cómo se debe disponer de él y cuál debe ser la protección necesaria. Entonces, en definitiva, estas fichas contienen toda la información del producto y todos aquellos cuidados necesarios para manejar estos productos peligrosos con seguridad. Las partes que tiene una ficha de seguridad o una hoja de seguridad son, en primera instancia, la identificación de la sustancia. También la identificación de la compañía o empresa responsable de esa sustancia. La utilización de las sustancias, cómo se debe utilizar o cómo se debe usar esa sustancia, cuál es el uso normal o recomendado que se debe hacer con esa sustancia. Debe tener toda la información del fabricante responsable. Allí él debe de anotarse la dirección completa, el número de teléfono de la persona competente o del fabricante, el importador o mediador, para seguir la ruta de origen de dónde salió ese producto químico. El número de teléfono de urgencia al cual hay que llamar si hay algún problema con ese producto químico que haya afectado a las personas. El número de teléfono debe ser un número que esté accesible, porque a veces se han dado situaciones de emergencia, se habla al número que dice ahí el producto y nadie lo contesta. Entonces eso se debe de denunciar a las instancias respectivas, poniendo en manifiesto de que esa empresa está publicando dentro de sus productos un teléfono de urgencia el cual no responden y que ese teléfono generalmente es el que más utilizan los médicos cuando llega un paciente que ha sido afectado por ese producto químico para conocer más sobre ese producto, porque ellos no tienen a la mano esa ficha de seguridad. Tiene que llevar la composición y la información relativa a todos los ingredientes que contiene ese producto. O sea, esto es para que la persona acogedora de ese producto sea capaz de definir fácilmente el grado de peligrosidad de los ingredientes del preparado. Entonces, también, como acabamos de mencionar, se debe de especificar la clasificación de las sustancias, incluyendo los símbolos de las letras R, o sea, si es un R1, un R2, un R3, etcétera, porque eso indica el tipo de peligro que tiene esa sustancia. También se debe de indicar la clasificación según la peligrosidad que tiene esa sustancia o ese producto. Se debe señalar en forma clara y breve los peligros que amenazan a los humanos
y al ambiente durante el uso de la sustancia. Se deben de describir también los efectos y síntomas nocivos físico-químicos principales, los cuales amenazan la salud de los humanos y el ambiente, y los cuales pueden estar probablemente previstos durante el uso o uso incorrecto de la sustancia. Eso debe de ir bien detallado. También debe de especificarse la información relacionada con el ofrecimiento de primera ayuda. Esto significa de que debe ser breve y fácil de comprender para que la persona afectada o lesionada y las personas que le rodean y la atiendan puedan comprender con facilidad qué es lo que van a hacer como primeros auxilios o primera ayuda o primera atención, que también se le llama, hacia la persona que ha sido afectada. Y se debe señalar si es necesaria o recomendada la intervención profesional de un médico. Entonces, algunos recomiendan hacer esa primera atención, o sea, la atención inmediata, pero a la vez recomiendan que hay que llevarlo a un médico, no quedarse solo con esa primera respuesta que se hizo en el momento. También se deben de especificar las disposiciones de protección contra incendios. O sea, ¿qué pasa cuando este producto está involucrado en un incendio? ¿Qué es lo que genera? También deben de recomendar cuáles son los materiales extintores apropiados para combatir un incendio donde esté involucrado este producto. Y cuáles son aquellos materiales extintores que no se deben de utilizar porque pueden, al reaccionar con el químico, con las sustancias que tiene ese producto químico, entonces puede volcarse en un peligro mayor que el estarse incendiando ese producto. Y también cuáles son los tipos de gases que generan por la combustión, qué características tienen esos gases, para que los que van a atender ese incendio estén prevenidos y preparados para que no vayan a ser afectados por esos gases. Debe de llevar las medidas a tomar en caso que la sustancia se derrame o se escape por incidente, cómo se debe tratar y almacenar, cuáles son los controles de exposiciones y de protección individual que hay que seguir, cuáles son las propiedades físicas y químicas que tiene este producto, cuál es la estabilidad y racionabilidad de ese producto, o sea, debe de incluir las circunstancias que deben evitar, las sustancias que deben evitar, los productos de degradación peligrosa que están incluidos ahí. También debe de consignarse los datos toxicológicos, que significa en la descripción concisa pero integral de los efectos toxicológicos relativos al caso en que la persona que lo utiliza entre en contacto directo con esa sustancia. También cómo se debe manipular en el transporte, o sea, tiene que prescribirse en forma exacta el método y la forma de manejo en el transporte de esos productos químicos. Entonces hay que indicar especialmente cuáles son las medidas de precaución especiales que hay que tener con la manipulación y el transporte de ese producto. Tanto cuando se va a transportar dentro de un mismo territorio o cuando sale de la frontera de ese territorio. Estos son los datos que tiene la ficha, para la redundancia de datos, o la hoja de datos de seguridad de los materiales. Entonces la ficha de datos de seguridad o la hoja de datos de seguridad de los materiales es lo mismo, nada más que una es la expresión en español y la otra es la traducción de la expresión en inglés. Cuando se van a hacer manejos de equipos tóxicos, se debe utilizar un equipo de protección individual especial que incluye un casco que no sea absorbente,
una protección de ojos debidamente certificado para sustancias químicas. Debe tener también una protección respiratoria debidamente certificada y adecuada para el tipo de químicos que va a manejar. Guantes especiales que sean impermeables y resistentes a esas sustancias químicas. Debe utilizar un overol para que te cubra todo el cuerpo en una sola pieza. Eso, por si hay algún problema o algún accidente, pueda quitarse inmediatamente, y la ropa que lleva debajo de ese overol debe de ser una ropa adecuada que no vaya a afectarlo al reaccionar con un químico. De preferencia, debe de certificarse el, el material de ese overol. O sea que el overol no puede ponerse un overol, por ejemplo, que sea qué sé yo, para bacterias o virus. O sea, no puede ponérselo porque ese material ha sido diseñado para que no penetre una materia o un virus. Pero no puede ponerse para manejar una sustancia química que es un ácido, por ejemplo. Tiene que ser ropa adecuada para el manejo de sustancias químicas peligrosas. También debe utilizar equipo de seguridad adecuado para trabajos con materiales o agentes o sustancias químicas peligrosas. Y el pantalón del overol siempre debe de ir sobre las botas, no dentro de las botas. Siempre hay que ir cubriendo la parte de las botas para evitar que algún derrame se filtre por el pantalón y le cae en la parte interna del pie. Las botas tienen que ser unas botas altas que le cubran hasta, si es posible, hasta la mitad de la pierna, o sea, lo que nosotros le llamamos vulgarmente pantorrillas. Si no, tiene que cubrir en la parte superior de los tobillos para que pueda protegerlo de cualquier salpicadura de una sustancia química. Se debe mezclar la cantidad correcta del producto químico, no estar improvisando cantidades que no han sido debidamente analizadas, estudiadas y comprobadas, porque una reacción por cantidades diferentes puede ser un accidente que puede causar daño a las personas o al ambiente. Se debe utilizar un producto químico únicamente para el fin que está destinado. No hay que improvisar o inventar, hacer mezclas de productos químicos, como las personas, por ejemplo, que hacen limpieza de baños. La lejía tiene una aplicación y hay otro producto químico que es un desinfectante químico que además tiene cierto aroma. Ese desinfectante químico con aroma es un compuesto de varios componentes químicos, vale la redundancia. O sea, los componentes, se hizo una mezcla de ellos, se creó la sustancia para el fin de desinfectar y que de alguna manera también diera cierta, desodorizara o quitara malos olores ese lugar. Entonces, hay gente que mezcla dos desinfectantes, la lejía con el otro, y no se sabe cuánto es la proporción. Eso genera vapores altamente tóxicos. También, si se produce un derrame, lo primero que hay que hacer es alejar a todas las personas hasta que los que son debidamente autorizados hayan limpiado dicho derrame. Tampoco nadie puede ponerse a limpiar un derrame si no está debidamente autorizado y capacitado para ello, porque dependiendo de cuál es el componente químico que tiene esa sustancia que se derramó o ese producto que se derramó, así también son los cuidados que se deben de tener para atender ese derrame. Acá podemos ver unos ejemplos de equipos de protección individual que pueden utilizar
cuando se trabaja con sustancias químicas. Tenemos en la primera figura una mascarilla y unos lentes que, dependiendo del tipo de sustancia con la cual se va a trabajar, hay mascarillas que son suficientes para protegernos. Pero también hay otras sustancias químicas que son más peligrosas y por lo tanto se pueden utilizar protectores respiratorios de doble cartucho. Y hay otros que, además de que nos puedan atacar la parte respiratoria, pueden atacarnos los ojos o la piel. Entonces los vapores o esos gases, para protegernos de ellos, que son sumamente peligrosos, utilizamos una protección de cara completa combinada con protección respiratoria. O sea, un protector respiratorio de cara completa con doble filtro. Guantes que pueden ser, dependiendo, repito, de la sustancia o el agente químico que vamos a manejar, pueden ser de manga corta o de manga larga. Pueden ser trajes completos dependiendo de el manejo químico que se va a hacer. Y debe de utilizarse el equipo adecuado según la sustancia química que se va a utilizar. Y podemos ver a una persona aplicando con un aplicador de mochila y utiliza sus guantes apropiados según el químico que está aplicando, de manga larga que le llega hasta el codo. Tiene su protección respiratoria y tiene su protección de ojo y su protección de cabeza y el traje completo, un overall completo, o sea, él está bien protegido para el tipo de trabajo que va a hacer con la sustancia química que va a aplicar. Aquí podemos ver a través de esta ilustración, por ejemplo, que acá hay derrame de materiales que son sustancias químicas en forma líquida, pero con la característica que son corrosivos. Entonces aquí se hace una recomendación de que con líquidos corrosivos se debe utilizar un calzado vulcanizado para que ese líquido corrosivo no vaya a deteriorar el calzado y penetre hasta el pie. Y en aquellos casos donde se tienen sustancias químicas con características tóxicas, entonces lo mejor es aislar donde está ese producto y de esa manera se protege al trabajador. Ahora veamos formas de manejo de los desechos químicos. Los desechos químicos constituyen un peligro para la salud y esto va a ser dependiendo de cuáles son las características propias que tiene ese desecho. Entonces hay una clasificación de desechos. Estamos hablando de productos químicos, estamos hablando de los desechos de esos productos químicos o combinación de varios productos. Entonces ya en calidad de desechos, estos pueden ser desechos con características inflamables, desechos corrosivos, pueden ser desechos reactivos, que cada uno de ellos tiene su propia representación de pictograma y de forma geométrica y de color, donde se muestra el grado de peligrosidad que tienen esos desechos. Entonces, así con estas señales los vamos a identificar donde ahí esté manejándose ese tipo de desechos. Tenemos desechos reactivos, desechos tóxicos, desechos citotóxicos y desechos explosivos. Si se da por algún evento una rotura de envase en transporte, entonces debemos de tener a la mano presente de que hay que seguir algunas medidas de prevención para evitar los contactos dérmicos
con esa rotura que se dio de esos envases y que hubo un derrame de esas sustancias químicas. Entonces, primero, para evitar de que los envases se rompan, se debe transportar en envases de vidrio y estos envases de vidrio en un contenedor de protección. Se deben emplear envases de vidrio solo para pequeñas cantidades. Como máximo, si la sustancia que se va a colocar en ese envase es corrosiva, entonces la máxima capacidad que debe tener un envase de vidrio es de 2 litros, porque tiene características corrosivas y tóxicas. Si las características que tiene esa sustancia es inflamable, puede incluso hasta de 4 litros. Esa es la capacidad que se puede utilizar. Debe hacerse una supervisión y control con una frecuencia recomendada de esos envases plásticos también frente al previsible deterioro que puedan tener, y estos no deben de exponerse al sol. Debe emplear envases seguros y ergonómicamente concebidos. O sea, por ejemplo, ya para un envase de 2 litros debe de tener oreja el envase para sujetarlo. Los de 1 litro no tienen oreja, entonces pueden sujetarse del cuerpo del envase, pero ya los de 2 litros sí deben de tener oreja. Debe emplearse preferentemente recipientes metálicos de seguridad y dentro de ese colocar los otros envases. En el almacenamiento de sustancias peligrosas debemos de tomar en cuenta qué tipo de material es el recipiente que tiene esa sustancia. Si son recipientes de vidrio, debe ser vidrio que sea resistente a que no se deteriore por el efecto de la sustancia, pero tiene una desventaja, que son frágiles, el vidrio es frágil. Estos deben de transportarse en contenedores de protección para esos envases de vidrio y se deben de transportar en pequeñas cantidades. O sea, como son envases de 2 litros, si son muy corrosivas o muy tóxicas, deben de ir en envase de 2 litros, como ya mencionamos. Y si son inflamables, en envase de 4 litros. Entonces, si nosotros vamos a llevar envases de 2 litros, cada envase de 2 litros tiene que ir a un contenedor para transportarlo. Si son de plástico los envases, este es muy resistente a las sustancias, especialmente a los ácidos, y también resiste los golpes, pero tiene una desventaja, que sufre un deterioro bien fácil y rápido cuando están expuestos al sol. Los metálicos son muy seguros, pero son más propensos a su deterioro porque a veces se hace una manipulación adecuada de ellos. No, o sea, esa manipulación inadecuada que se hace de ellos conlleva a generarle daños. Pueden sufrir aplastamientos e incluso pueden sufrir algún tipo de rotura que ya no va a servir y puede incluso generar un derrame. Estos depósitos metálicos deben de manipularse también en forma cuidadosa. No porque es un metal lo vamos a tratar en forma irresponsable. Aquí tenemos un ejemplo de toda la precaución que debe de tener el trabajador que va a manipular ese tipo de sustancias químicas peligrosas. Aquí tenemos 2 trabajadores que están manipulando una sustancia peligrosa en un barril, utilizando una carretilla. Uno coloca la carretilla y el otro empuja el barril para ponerlo sobre la carretilla, pero como podemos ver, ellos están trabajando con un equipo completo y un equipo respiratorio autónomo. Esto que vemos acá en la espalda de este trabajador es un tanque de oxígeno para evitar que cualquier derrame de esta sustancia peligrosa le pueda causar un daño.
Lo mismo tenemos estos que están preparando este contenedor para transportar un material altamente peligroso. Y aquí podemos ver en esta otra fotografía un ejemplo de almacenamiento de barriles con sustancias peligrosas que no van directamente al piso, sino que están colocadas sobre una tarima de madera y se colocan en un lugar apartado, pero un lugar abierto, o sea que haya circulación de aire. Se supone que estos están bien sellados y aquí debe de colocarse su respectiva señal de advertencia para que las personas no se acerquen. Cuando a veces es necesario hacer un diseño especial de un sistema de ventilación por los tipos de materiales que ahí se manejan, que manejan sodas cáusticas, disolventes, algunos tipos de sustancias tóxicas, entonces a veces es necesario diseñar sistemas de ventilación, que puede ser sistema de ventilación forzada o un sistema de ventilación localizada. Un sistema de ventilación forzada puede ser el sistema de un ventilador o un extractor, donde acá se tiene también lo que nosotros conocemos como la campana. Esta campana recoge los vapores y gases, se van por este conducto. Aquí se pone un sistema purificador con un filtro purificador y acá se coloca un extractor, que es el que por esta entrada, en la campana, entra por la campana y estos gases o vapores se llevan por estos conductos, se filtran y se sacan a un lugar ya filtrados que no vayan a contaminar el ambiente o vayan a generar un riesgo a otro espacio. O puede ser un sistema de extracción localizada, donde acá tenemos en cada uno de estos puestos, tenemos fuentes de contaminación química, que ya sea en forma de gases o vapores. Y entonces para cada uno de estos lugares se le coloca un sistema de extracción para que recoja esos vapores y gases o humos y los lleve a un lugar donde se filtran con un proceso de filtración y se sacan a lo que es la parte del ambiente. Entonces, estos generalmente pasan todas estas campanas que están acá por todos estos conductos, van al depurador y el depurador va hacia el ventilador, y el ventilador es el extractor que saca eso. Ustedes pueden ver un sistema de extracción en los parqueos de sótanos. Por ejemplo, allí en galería pueden ver esos sistemas de extracción que son forzadas, que son, pero que cuando eso está saturado de circulación de vehículos, se siente que el CO2, dióxido de carbono, y el monóxido de carbono está más pesado que el aire que ahí circula. Se siente que se ahoga un poco las personas, especialmente las asmáticas, no deben de entrar a ese tipo de lugar. Si alguien va en un vehículo y es asmático y va a parquearse en el sótano, debe de quedarse afuera, en el nivel primero, y esperar ahí que la gente salga de ese sótano. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene ese sistema no es suficiente como para mantener un nivel en el aire de oxígeno suficiente para que las personas puedan respirar fácilmente. Ahora veamos otra forma de prevención a través de la advertencia por medio de señalización que se hace donde existen los riesgos químicos. Veamos primero cómo la NFPA, que ya la vimos anteriormente en el tema de prevención de incendios, da un rotulado e identificación de productos peligrosos a través de una
etiqueta que ya la vimos. ¿Cuál es el objetivo que persigue la NFPA con este rotulado de identificación de los productos peligrosos? Primero, que se tenga estandarizado y normalizado un sistema de identificación fácil de esos productos peligrosos. Proporcionar también una fácil identificación de cuál es la naturaleza del riesgo que genera ese producto peligroso y facilitar por medio de identificación de color y de los rótulos una primera guía para la manipulación y estiva o almacenamiento de esos productos peligrosos, conociendo en esa identificación cuáles son las principales características que tiene ese producto. Entonces aquí tenemos ese sistema de identificación de riesgos para sustancias químicas, donde, como ya veíamos, aquí en la parte roja presenta la característica de ese producto peligroso en cuanto a al grado de inflamabilidad que tiene, que van desde el 0 hasta el 4. El 0 es que no es prácticamente peligroso a la inflamabilidad porque dice no se quemará, pero a medida va subiendo el número, así va siendo más peligroso. El 1 dice combustible si se calienta ese producto. El 2 es combustible. Cuando llega a un balance entre el calor y el oxígeno. El 3 es inflamable, o sea que arde con poca temperatura. Y el 4 es extremadamente inflamable, o sea que puede arder con una temperatura baja. Luego tenemos el color amarillo, que es la reactividad que tiene ese producto químico. De igual manera va de 0 a 4. De 0 es que no reacciona con otros productos, o sea que es estable. El 1 es inestable, pero sí se calienta arriba de la temperatura indicada para ese producto donde se vuelve inestable. El 2 es que puede sufrir un cambio químico violento y las características hay que analizarlas en sus respectivas hojas de seguridad. El 3 es que puede detonar, pero requiere de una fuente de ignición o de inicio para que pueda detonar. Y el 4 es que fácilmente puede detonar. En la zona azul, allí se muestra el riesgo para la salud que tiene esa sustancia química peligrosa. Entonces tenemos desde 0, que es un material normal que no genera un riesgo para la salud que prácticamente puede dañar a la persona. Ya el 1 puede dañarlo, pero con un riesgo leve, o sea, puede ser por ejemplo una irritación. El 2 ya es un riesgoso, puede incluso generar alguna quemadura. El 3 es extremadamente riesgoso y el 4 es que puede ser mortal. Y tenemos la zona blanca donde se colocan las explicaciones del riesgo especial. Ahí lo que se coloca es estas abreviaturas que tenemos acá y se pone si es una sustancia química oxidante, ácida, alcalina, corrosiva o una W donde se dice que no se debe de mezclar con agua. Y el símbolo de material radioactivo, aquí se coloca ese símbolo y entonces indica que esa sustancia que está allí indicada es un material radioactivo. Ahora veremos unos ejemplos de pictogramas e indicaciones de peligro que generalmente estos están colocados en etiquetas que se colocan en los productos. Entonces tenemos acá señalado en la primera imagen que
de esta manera, con este pictograma de esta calavera, se representa que ese es un material tóxico que lleva la letra T, y si lleva una T con un signo más, significa que es un material muy tóxico. También se coloca este pictograma con un tubo de ensayo que derrama y daña un material, daña el material, la sustancia química derramada sobre él, y se coloca la letra C. Eso significa que ese material que tiene este pictograma, o sea, esta señal con este pictograma, y que su fondo es de color anaranjado y el pictograma o el dibujo es de color negro, indica que ese material es corrosivo. Y si vemos esta representación de una llama de esta manera, o sea, con una base donde se genera la llama, entonces si tiene la letra F, indica que este material es un material químico fácilmente inflamable. Y si tiene la letra F con el signo más, significa que es extremadamente inflamable. Luego tenemos un pictograma donde hay un árbol que ha sido deteriorado en el ambiente, un pez que está muerto, y cuando veamos este símbolo y veamos una letra N mayúscula, nos indica que ese material o esa sustancia química es peligroso o peligrosa para el medio ambiente. Si vemos este otro, que tiene un pictograma con una forma de explosión de una base que está acá, esa explosión la podemos ver representada con estas partículas lanzadas. Entonces vamos a ver junto con este pictograma una letra E mayúscula, y eso significa que ese material o ese componente químico, esa sustancia química, es explosivo. Y si vemos este otro símbolo que tiene un círculo en la base y una llama, y si está acompañada de una letra O, entonces va a significar de que este es un material comburente. O sea, el comburente es aquel que aviva la llama. Pero supóngase que nosotros no vemos la letra O no distinguimos la letra O. Lo que sí distinguimos más fácil son los pictogramas. Entonces lo que debemos de hacer es capacitar a los trabajadores y capacitarnos nosotros a la identificación de estos pictogramas y conocer su significado. Entonces significa de que este material comburente, si hay un fuego, entonces y en lugar de que este material ayude a apagar el fuego, lo que va a hacer, que va a ayudar a avivar el fuego. Y luego tenemos una señal donde se muestra una cruz, una X, donde esto se coloca en aquellos materiales que son nocivos o son irritantes. Si este símbolo tiene un acompañamiento de una X con una N como su índice, entonces esto significa que ese material es nocivo. Y si tiene la X con una Y, entonces significa que ese es un material irritante. Entonces, estas son las señales de prevención que se indican en las sustancias o agentes químicos peligrosos. Aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta donde se coloca los símbolos que acabamos de ver. Aquí podemos visualizar de que se pone el símbolo de calavera con la T, significa que este es un material tóxico. También se pone la llama y solo se pone la F, significa que es fácilmente inflamable. O sea, la F es de flamabilidad. Si tuviera este mismo símbolo, pero acá tuviera una F y el signo más, significa que es extremadamente inflamable. Lo mismo acá, si tuviera la T y el símbolo más, es extremadamente tóxico. Aparecen estas letras A, B, C, D, E y un número 33. Esta es la identificación del producto, que es un nombre químico que le pone el fabricante. Aquí tiene que aparecer
la composición del preparado de esta sustancia. Entonces aquí tiene que aparecer cuál es la composición, porque ahí se van a identificar cuáles son las sustancias o los componentes peligrosos que tiene este producto. Y acá se coloca el responsable de la comercialización con nombre de la empresa o de la fábrica, la dirección y el teléfono. Luego, como veíamos anteriormente, acá también se coloca lo que es la descripción R, o sea, la frase R. Utiliza la frase R donde aquí dice que es un R11. Y también las características de este producto corresponden al R23 y al R25. Y es un tóxico por inhalación y por ingestión. Y las medidas preventivas o las frases S son la 7, la 16, la 24 y la 45. Entonces aquí podemos tener como referencia en el listado de los consejos de seguridad estos que están acá, que son los que se deben de seguir para este tipo de material. Entonces aquí se han copiado, se mantenga el recipiente bien cerrado, el 7, conservar alejado de toda llama o fuente de chispas, no fumar, el 16, evite el contacto con la piel, el 24, y acá tenemos en el 45, en caso de accidente o malestar, acúdese inmediatamente al médico, si es posible muéstrele esta etiqueta, porque aquí va la composición de este producto con sus sustancias químicas. Entonces, aquí en esta etiqueta, no solo las medidas o consejos de seguridad, las frases de seguridad, no solo se le pone el número porque esto es bien importante. O sea que de una vez se copian cada una de las que acá se indican para que si se tiene alguna emergencia, entonces se puedan poner en práctica estas frases de seguridad que son consejos de seguridad. Y acá tenemos otros ejemplos de otras señales que también se acompañan a lo que es el manejo o el trabajo con productos químicos. Se ponen acompañadas de señales de prohibición. Por ejemplo, prohibido no fumar, prohibido fumar y encender fuego. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que acá es un cerillo encendido y acá es un cigarro encendido. Prohibido apagar con agua porque esas sustancias reaccionan con el agua. Y estas señales azules son obligatorias. Se llaman señales de obligatoriedad. Entonces aquí dice que es obligatorio utilizar protección para la vista. Entonces dice protección obligatoria de la vista. Aquí protección obligatoria para la vista y también para las vías respiratorias. Protección obligatoria en los pies, protección obligatoria de las manos, protección obligatoria del cuerpo y protección obligatoria de la cara. Entonces, si vamos a utilizar una combinación de esto, entonces debemos de colocar varias señales, pero algunas hay señales combinadas, pero son más fáciles encontrar las señales en forma individual. Luego tenemos las señales de prevención contra incendios y también de combate de incendios. Y tenemos una señal donde se indica dónde está una manguera para incendios y también la señal donde está un extintor. Y tenemos señales de salvamento o de primeros auxilios. Las señales principales para estas sustancias químicas que deben de estar en todo laboratorio, en todo lugar donde se manejan las sustancias químicas, es donde se colocan los equipos de atención inmediata para algún accidente.
Esta es una ducha de seguridad. Si a alguien le cae un derrame en el cuerpo, debe estar cerca del lugar donde la persona trabaja y esté expuesta a las sustancias químicas, esa ducha, y debe estar identificada de esta forma. También debe de colocarse un lavador de los ojos. Este lavador de los ojos también desde lejos debe de indicarse dónde está, y el trabajador debe de acostumbrarse a ubicar esa ruta, debe estar cerca de donde él está y debe estar libre de obstáculos, porque si él tiene un accidente y le caen los ojos y no hay nadie a la par que lo pueda llevar al lavador de ojos, él tiene que caminar solo y obviamente con los ojos cerrados. Entonces hay que hacer también el trabajador prácticas de caminar con ojos cerrados y llegar a la ducha, y debe estar bien cerca del trabajador. Tenemos también algunas formas y medios de identificación y medición. Entonces, ya vimos que para la identificación deben de identificarse cuáles son también los riesgos higiénicos derivados de la exposición a esos agentes químicos. Para ello ya vimos de que debe especificarse cuál es la naturaleza y la forma del agente químico, además de cuáles son las posibles vías de entrada que nos pueden hacer daño. Ya todo eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Pero para la medición hay dos tipos de medición: una medición directa y una medición indirecta. La directa es la que se hace en el propio puesto de trabajo con equipos especiales, que una de las desventajas que tienen las mediciones de productos químicos es que para cada químico y sus presentaciones físicas son diferentes los equipos que se utilizan. Y la otra es una medición indirecta, donde lo que se hace es tomar muestras en el lugar de trabajo o en el ambiente de trabajo, y el análisis de estas muestras para saber los resultados hay que llevarlas a un laboratorio. Para hacer una medición se debe considerar lo siguiente: se debe conocer cuál es el tipo de factor de riesgo o contaminante químico que vamos a medir. Se debe de determinar cuál va a ser la duración de la medición y estratégicamente definir cuál va a ser el horario en que se van a hacer esas mediciones. Se debe hacer una localización de la medición, o sea, en qué lugar se va a ubicar la persona o el equipo para tomar esas muestras o para hacer la medición directa. Y se deben de definir, dependiendo de las características del contaminante químico, cuáles son los métodos de medición o muestreos más adecuados. Entonces tenemos algunos métodos de medición o muestreos que son los recomendados. Por ejemplo, la medición de lectura directa se puede hacer por medio de un medidor de gases y vapores con tubos colorimétricos. Se le llaman tubos colorimétricos porque los tubos se introducen en el equipo que capta el gas o el vapor de sustancia química, y en ese tubo, que es específico para esos tipos de gases o vapores de determinadas sustancias, ahí va a indicar cuánto es lo que hay de concentración de esa sustancia. Entonces hay también monitores continuos y discontinuos. Las tomas de muestra es otras que se hacen con varios equipos, y se puede utilizar unas bombas manuales de detección de gases, y también para los tubos colorimétricos se utiliza un sistema de captación de ese volumen de gas. Entonces, el sistema más universal y económico de medidas puntuales de sustancias son estos que están acá como ejemplo, que es un tubo colorimétrico. El tubo colorimétrico es este, y vienen en un estuche, dependiendo, nos dice cuáles son los gases que pueden medir, y entonces lo que se hace es introducir acá, esto es
un equipo que capta la concentración de gas o el volumen de gas o vapor requerido, y el tubo va a detectar y va a dar el valor de esa medición que nosotros hemos hecho. Para la medición de aerosoles, entonces necesitamos instrumentos ópticos e instrumentos electrónicos. Hay algunas normas que son relacionadas con el análisis y estudio y también medidas de prevención y control de las sustancias químicas. Entre las normas nacionales tenemos que para los riesgos químicos existe un acuerdo número 1158 del órgano ejecutivo en el ramo de salud pública y asistencia social. Existe también una norma técnica sanitaria para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Esto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos sanitarios para el manejo y almacenamiento de estas sustancias químicas peligrosas, tanto en el sector industrial como en el sector comercial. Y esto lo hacen con el fin de autorizar el trabajo que van a tener estas empresas para su funcionamiento con una autorización sanitaria. O sea, es un requisito que debe de cumplir donde se le da autorización sanitaria para funcionar. Luego tenemos para pesticidas e insecticidas la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, que es un decreto 524 de la Asamblea Legislativa. Esta tiene por objeto establecer las disposiciones para la protección sanitaria de los vegetales y animales. Dentro de las normas internacionales podemos citar como ejemplo la normalización española UNE, donde hay una norma UNE EN 689 de 1996 que determina las atmósferas en el lugar de trabajo. Da directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos, para la comparación con los valores límite y las estrategias que deben de seguir para la medición. También hay normas de la OIT, de la Organización Internacional sobre Productos Químicos, que es la OIT C-170. Es un convenio sobre productos químicos 1970 que consiste sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo y entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1993. Y luego tenemos la normalización internacional de la Administración y Salud en el Trabajo, OSHA, que tiene la OSHA 3084, que es comunicación sobre los químicos peligrosos. De esta manera queremos dejar esta reflexión como final de la exposición de este tema, de que todo el deterioro y daño que hacen los productos y sustancias químicas peligrosas a nuestro ambiente debemos de evitarlo. No permitamos que se siga dañando a las personas y al medio ambiente, a la flora, a la fauna, al aire, al agua, al suelo, y eso es lo que nosotros vamos a lograr si conocemos bastante sobre los daños de las sustancias químicas. Gracias por su atención.